Gloria a Dios. Amados hermanos, hoy vamos a hablar acerca de los atributos de Dios. Los atributos de Dios son aquellas características de la naturaleza divina. Es lo que caracteriza a Dios. ¿Cuáles son las características de Dios? Esos son los atributos de Dios. Los atributos de Dios son inseparables de la idea de Dios y constituyen la base de sus manifestaciones a sus criaturas. Esos atributos forman parte de la personalidad y de la naturaleza de Dios. Los atributos se dividen en dos grandes grupos: atributos absolutos y atributos relativos. Los atributos absolutos son aquellos que conciernen a la existencia interna de Dios y tienen que ver con sus relaciones consigo mismo, los cuales pertenecen a su naturaleza independientemente de sus relaciones con el universo. Y los atributos relativos son aquellos que tienen que ver con las manifestaciones externas de Dios, los cuales se expresan en las relaciones de Dios con la creación. Hace algunos meses escuchaba una predicación de un predicador llamado Guillermo Maldonado. Y él decía en su enseñanza que cuando Dios se manifiesta al hombre a través de Jesucristo, Dios se manifiesta al hombre, que solamente una parte de los atributos de Dios es la que se muestra al hombre. Así decía Guillermo Maldonado en su enseñanza, que solamente Dios se manifiesta una parte de sus atributos al hombre, porque si Él manifestara todos sus atributos, el hombre moriría. Pero este es un error doctrinal, porque los atributos de Dios nunca se separan de la persona de Dios. Dios, donde quiera que está, Él se manifiesta con todos sus atributos, con toda su esencia, hermanos. Donde quiera que está Dios, Dios está en todo lugar, y toda su esencia y todo su poder y todas sus manifestaciones, sus características, sus atributos están en la misma presencia de Dios, son la misma esencia de Dios y nunca se separan esos atributos de Dios. Dios siempre se manifiesta con todo su poder y con toda su gracia al hombre. Bendito sea el Señor. Así, para ayudar al hombre, siempre Dios estará con todo su poder y con toda su gracia para ayudarle y para bendecirle. No solamente una parte de Dios se va a manifestar a su vida, sino que toda su gracia, toda su gloria, toda su bendición es, hermanos, en favor de aquellos que temen su bendito y santo nombre. Aleluya. En esta ocasión decíamos que hay dos clases de atributos: absolutos y relativos. Pero yo les voy a hablar en esta ocasión solamente de los atributos relativos. Atributos relativos. El primer atributo del cual quiero hablarles es aquel atributo o aquellos atributos relativos al tiempo y al espacio. Atributos relativos al tiempo y al espacio. En cuanto al tiempo, uno de los atributos que tiene Dios es que Dios es un Dios eterno. Amén. En cuanto al tiempo, Dios es eterno. Y por eternidad se entiende que la naturaleza de Dios es, primero, sin principio ni fin. Dios ni tiene principio, ni tampoco tiene un fin, porque Él es Dios, es un Dios eterno. Dos, que es libre. Dios es libre en cuanto a la sucesión del tiempo. Y número tres, que por eternidad entendemos
que Dios contiene en sí mismo la causa del tiempo. Dios, hermanos, contiene en sí mismo la causa del tiempo. ¿Saben por qué? Porque Dios hizo al tiempo. Dios no está sujeto al tiempo porque Dios creó el tiempo. Antes que el hombre fuese formado, el tiempo no existía. Lo único que existía era la eternidad, porque Dios es eterno, ni tiene principio ni tiene fin. Cuando Dios hizo al hombre, también, hermanos, Dios creó el tiempo. Y el hombre está sujeto al tiempo. Pero Dios no está sujeto al tiempo porque Dios está por encima del tiempo, porque Dios creó al tiempo y los tiempos se sujetan a la voluntad de Dios. Nosotros nos sujetamos al tiempo, pero el tiempo se sujeta a Dios porque Dios es un Dios eterno, que no tiene principio ni fin. Y quiero que leamos, por favor, en el Salmo 90, versículo 2. La Biblia dice en el Salmo 90, versículo 2: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ese versículo es tan claro que dice que antes que nacieran los montes, o existiera siquiera la tierra, o existiera el mundo, Dios ya existía. Él es el creador de todas las cosas porque Él es un Dios eterno. También la Escritura nos dice en el Salmo 102, versículo 27: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. La Biblia nos habla que en la antigüedad los hombres vivían mucho tiempo. Vivía más de 900 años. Matusalén vivió más de 900 años. Adán vivió más de 900 años. Los hombres vivían 800 años, pero la Biblia dice bien claramente en Génesis que vivían 900 años, 800 años, y luego al final del versículo dice: y murió. Finalmente el hombre moría por causa del pecado, pero Dios es santo, pero Dios es eterno, y dice que los años de Dios no se acabarán. Nosotros, nuestros días son contados. Ahora la Biblia dice que para nosotros los días de nuestra edad son 70 años. Lo dice en el Salmo 90. Y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza y molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pero oigan lo que dice este versículo: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dice la Escritura que para Dios 1000 años es como un día, y un año como y un día, dice, como 1000 años. Porque Dios no está sujeto al tiempo, pues Él es un Dios eterno, Él es eterno. La Biblia dice también en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17: por tanto, al Rey de los siglos, oigan lo que dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay imperios que han durado mucho tiempo. Hay familias que heredan la corona generación tras generación. Pero los reyes de la tierra se acaban. Las dinastías se terminan. Reinos se han levantado y reinos han caído. Naciones nuevas se han formado y naciones han desaparecido. Pero la Biblia habla acerca de Dios, que dice que Él es el Rey de los siglos. Es Rey de reyes por los siglos. Y también la Biblia dice inmortal. ¿Qué quiere decir inmortal? Que Dios no puede morir, ni va a morir, porque Él posee inmortalidad y Él es Dios
posee el atributo de la eternidad. También la Biblia dice en 1 Timoteo 6:16. 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Cuando la Biblia dice el imperio sempiterno, la palabra sempiterno quiere decir siempre eterno. Él tiene un imperio eterno, dice amén, el único que tiene inmortalidad. La Biblia dice que cuando Jesús vino a este mundo y se hizo hombre, Jesús dijo estas palabras: yo mi vida la pongo por mí mismo, nadie me la quita, yo la pongo porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y la escritura nos dice que Cristo resucitó porque era imposible que fuera retenido por la muerte, porque Él venció la muerte con poder. Y el Señor dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es Rey de Reyes y Él es eterno. Jesús dice en Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dice: yo soy el alfa y la omega. ¿Por qué Jesús dice que Él es el alfa y la omega? En el alfabeto griego, la primera palabra del alfabeto griego es alfa. Y la última palabra del alfabeto griego es omega. Es como si dijéramos en nuestro idioma: yo soy la A y la Z. Así dice el Señor: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor: el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le preguntó: Señor, tú me mandas al pueblo de Israel, y cuando el pueblo me pregunte, dinos cuál es el nombre de Dios, ¿qué les voy a responder? Y entonces Jehová le contestó: así le dirás al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Y yo soy es el equivalente a decir el que es, el que era y el que será, el que ha de venir. Jesucristo, como el Hijo de Dios, también tiene el atributo de la eternidad. Bendito sea el Señor. La eternidad es la infinidad, que no tiene principio ni fin. La eternidad es la infinidad en relación con el tiempo. Significa que Dios no está sujeto a la ley del tiempo, porque Dios mismo hizo el tiempo. Dios creó el tiempo. El tiempo es una creación de Dios. Dice Apocalipsis 4:11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y el tiempo es una creación de Dios, es parte de la creación de Dios. Saben, hermanos, viene un tiempo en el cual el tiempo ya no existirá más. Cuando Dios ya nos tenga en su presencia, el tiempo ya no va a contar, hermanos. El tiempo ya no existirá. Estaremos en un estado eterno juntamente con Dios. Habitaremos la eternidad juntamente con Dios. Esto lo dice en Apocalipsis 10:6, que el tiempo ya no va a existir. Apocalipsis 10:6. Así como el tiempo tuvo un principio, tendrá también un fin. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Aquí, hermanos, el tiempo se nos pasa tan rápido.
apenas ayer fuimos niños, cuando sentimos ya estábamos en la juventud, y cuando menos nos dimos cuenta ya estábamos casados, y ahora ya tenemos hijos, y algunos ya tienen nietos, y hermanos, tan rápido se pasó el tiempo. Pero un día, hermanos, ya no habrá tiempo, porque el Señor quitará el tiempo para que nosotros estemos por la eternidad con Él, si le somos fieles a Dios. Amén. Esa es la promesa de Dios. Ahora, también en cuanto al espacio, ya vimos que los atributos relativos al tiempo, y ahora veremos en cuanto al espacio. En cuanto al espacio, Dios posee un atributo que se llama inmensidad. Podemos ver cómo el cielo es inmenso, el universo es inmenso, el mar tiene una inmensidad, pero hay un límite. Dios no. Dios posee inmensidad, y por esto entendemos que la naturaleza es, número uno, la naturaleza de Dios es sin extensión. Es decir, que la presencia de Dios no tiene límites, no tiene medidas. Él posee inmensidad, Él lo llena todo con su presencia. Número dos, que Dios no está sujeto a las limitaciones del espacio. Su presencia está aquí, y su presencia está ahí en el cielo, y su presencia está ahí en el segundo cielo, y su presencia está en el tercer cielo, y aún mucho más, hermanos, su presencia lo llena todo, porque Él tiene inmensidad. Y número tres, contiene en sí misma las causas del espacio. Dice la palabra de Dios en Primero de Reyes, en cuanto a la inmensidad, a la grandeza de Dios, Primero de Reyes 8:27. Primero de Reyes 8:27 dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuando menos esta casa que yo he edificado. Si nosotros quisiéramos hacer una figura de Dios, ¿de qué medida pondríamos esa figura, hermanos? ¿Habrá una figura con la cual podamos decir así de grande es Dios? Allá en Brasil hicieron un Cristo que van las personas en avión y pueden ver el Cristo de allá de Brasil. Pero, hermanos, ese Cristo no se puede comparar con la grandeza de nuestro Dios, porque ese es un Cristo que hicieron los hombres. El Cristo que nosotros tenemos es un Cristo vivo. Amén. Es un Dios vivo que llena todo, y no podemos ni necesita Él que hagamos una figura de Él, porque Él tiene inmensidad. Por eso dice Salomón en esta declaración: es cierto que Dios podrá morar en la tierra. He aquí los cielos, los que vemos, y los cielos donde están las estrellas, y los cielos de los cielos donde está el trono de Dios. Dice: no te pueden contener. No pueden contener por la presencia de Dios. Cuánto menos esta casa que yo he edificado, dijo Salomón cuando construyó el templo. También Romanos capítulo 8:39, acerca de la inmensidad de Dios. Romanos 8:39 dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Hay cosas muy profundas. La tierra tiene una profundidad inmensa. Pues dice la Escritura, hermanos, que Dios, su presencia es más profunda que la tierra. Su presencia es más profunda que los mares. Y dice que es más grande que los mismos cielos, porque Él tiene inmensidad. Dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Donde quiera que nosotros vayamos, ahí está la presencia de Dios. Ahí están sus
esos atributos de Dios, ahí está su amor para llenarnos, para acariciarnos, para bendecirnos. Bendito sea su nombre. Esos son los atributos en relación al tiempo y al espacio, que son la eternidad y la inmensidad. En segundo lugar, el segundo punto, vamos a ver atributos relativos a la creación o relacionados a la creación. ¿Cuáles son esos atributos relativos a la creación? Esas características de Dios que solamente Dios posee en relación a la creación. Primero, número uno, la omnipresencia. La omnipresencia es un atributo relativo a la creación de Dios. Por omnipresencia entendemos que Dios, en la totalidad de su esencia, sin difusión o expansión, multiplicación o división, penetra y llena el universo en todas sus partes. Si alguien me pregunta dónde está Dios, Dios está en este lugar. Amén. Y Dios está en Estados Unidos, y Dios está en Chile, Dios está en Argentina, Dios está en Venezuela, Dios está en Japón, Dios está en la luna, Dios está en el sol, Dios está, hermanos, allá en el tercer cielo, Dios está allá en su trono, Dios está en todo lugar, porque Él es un Dios omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo, sin divisiones, sin difusiones o expansiones, ni multiplicación o división, sino que Él está en toda la totalidad de su esencia, en todo lugar. Amén. Él está en todo lugar. Por eso la Biblia dice en el Salmo 139 y el versículo 7, Salmo 139, versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Cuánta gente huye de Dios? La Biblia nos habla acerca de Jonás. Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive y levanta pregón contra Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás dice que fue y se embarcó, pagó su pasaje y se fue, hermanos, a Tarsis. Él pensaba: aquí ya no estoy cerca de Dios. Pero dice que cuando él iba en el barco estaba durmiendo y Dios dice que levantó una tempestad. Y entonces los tripulantes comenzaron a invocar cada uno a sus dioses, pero sus dioses no le respondieron. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y fueron y lo despertaron: levántate, dormilón, clama a tus dioses. Y entonces le preguntaron: dinos, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Y él le dijo: yo soy profeta de Dios. Dios me ha enviado a predicar y yo no he obedecido, Y ellos dijeron: ¿qué vamos a hacer? Arrójenme al mar. Y cuando ustedes me arrojen, todo se va a acabar, todo se va a calmar. Y hermano, dice la Biblia que ellos trataron de salvar el barco, mas no podían, y no les quedó otro remedio más que arrojar a Jonás. Y cuando lo arrojaron, hermanos, dice que aquella tempestad cesó y vino un pez y tragó a Jonás. Y ahí él, estando, hermanos, en las profundidades del mar, dice que él comenzó a clamar a Dios que tuviera misericordia de él. Y estuvo durante 3 días y 3 noches en la boca, en aquel pez. Y hermanos, a los 3 días dice que el pez lo vomitó. Y entonces Jonás fue predicando por todo Nínive durante 40 días, hermanos. En 40 días decía él que Nínive iba a ser destruida. Y Dios tuvo misericordia de aquella ciudad. Pero él trataba de huir de la presencia de Dios. Se le había olvidado a Jonás que Dios es omnipresente, así que no puedes huir de Dios. No podemos huir de Dios. Lo que tenemos que hacer mejor es rendirnos a Él y ponernos a cuentas con Él, porque Él está en todo lugar. Él es omnipresente. La Biblia dice en Jeremías capítulo 23,
versículos 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Cuánta gente trata de esconderse de Dios cuando hace el pecado? Y la gente que hace el pecado agarra a la gente y voltea a ver para la izquierda, y voltea a ver para la derecha, y voltea para atrás, que no me vean los hermanos. Voy a ver si no anda por aquí un hermano que me va a ver que me voy a meter a la cantina, que me va a ver que me voy a meter a este hotel. Pero hermanos, la gente se le olvida que hay un Dios que le está mirando, que hay un Dios omnipresente que está ahí, presente en ese lugar. Por eso dice Jeremías, soy yo solamente Dios de cercas. Se ocultará alguien en un escondrijo, se va a ocultar alguien en una cueva y hará algo en secreto que yo no lo vea. Dice que Dios llena todo con su presencia, porque Él es omnipresente. Él está en todo lugar con todos sus atributos, y Él está mirando al creyente para ayudarlo, y al pecador, hermanos, para que no diga la persona, ay, tú no me viste. Dios está viendo a todos porque Él es omnipresente. La Biblia dice en Hechos 17, 27 y 28. Hechos 17, 27 y 28 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dice que en la presencia de Dios vivimos y andamos y somos. Y dice Pablo, busquen a Dios por si en alguna manera puedan hallarle palpando. Quizá usted se pregunte, ¿dónde está Dios? Yo no lo he visto, yo no lo conozco. Pero si tú te humillas en este momento y le pides a Dios perdón por tus pecados y clamas a Él que Él sea tu Salvador, Él está a tu lado y Él te responde y te contesta y te salva, porque Dios es omnipresente. También la Biblia dice en Mateo 18, 20, habla Jesús, Mateo 18, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús está presente en todo lugar donde invocan su santo nombre. No vayan a pensar como aquella señora que estaba en el culto y entonces empezaron la invitaron, vamos al culto, señora, la invitamos. Y esa señora dijo, bueno, voy a ir. Y encerró a sus animalitos, y ya cuando le dijeron, señora, vaya al templo, Dios le va a cuidar sus animalitos. Pero cuando ya estaba la señora en el templo, empezaron a cantar los hermanos ese canto que cantábamos hace un momento, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Y la señora dijo, ya me voy, dice, porque si Dios está aquí, ¿quién está cuidando mis animalitos? Amados hermanos, Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar, porque Él es omnipresente. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Ese es el primer atributo de Dios en relación a la creación, su omnipresencia, que está presente en todo lugar. Segundo atributo en relación a la creación de Dios, la omnisciencia. La omnisciencia. Por omnisciencia entendemos el perfecto conocimiento de Dios. El perfecto conocimiento de Dios acerca de todas las cosas. Todas las cosas son conocidas a la perfección por Dios. Las cosas actuales, las cosas posibles, las cosas presentes, pasadas y futuras. Dios conoce tu pasado, Él conoce tu presente y Él sabe tu futuro. Dios sabe el pasado de las cosas, cómo fueron los orígenes de las cosas. Él sabe lo que está en el presente.
conoce tu corazón, conoce tus pensamientos, y Él conoce el futuro de la humanidad. Y por eso, porque Él conoce el futuro, por eso dejó aquí escrito lo que fue en el pasado, lo que es en el presente y lo que será en el futuro. Y al futuro, aquí la Biblia le llama profecías. Aquí está escrito el desenlace de la humanidad, porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Dios conoce todas las cosas acerca de la creación inanimada. Vamos a leer en el Salmo 147:4 acerca de su omnisciencia. Salmo 147:4 dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Nosotros vivimos rodeados de millones de estrellas. Cada constelación está compuesta por millones de estrellas. Y hay millones de constelaciones. Y hermanos, dice la Biblia que Dios a las estrellas, a cada una, llama por su nombre. El hombre no sabe, solamente hace cálculos, pero no sabe en realidad cuántos millones de estrellas existen en el universo. Y solamente le ha logrado poner nombres a algunas estrellas. Cuando se terminan los nombres, algunos le ponen, por ejemplo, una estrella, la G12 o la G14, y así las van bautizando, porque ya no tienen nombres para cada estrella. Pero dice que Dios a cada estrella le puso un nombre, y dice que a cada una la conoce por su nombre, y Él sabe cómo te llamas también. Él sabe de dónde vienes, quién eres, conoce tus pensamientos, conoce tus más íntimos secretos, porque Él es un Dios omnisciente. Conoce a los hombres y sus obras. La Biblia dice en el Salmo 33, versículos 13 al 15: Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Él sabe lo que hiciste hoy, y Él sabe lo que estás pensando en este momento. Dios conoce tus pensamientos. Él conoce los pensamientos de todas las gentes. Dice en Hechos capítulo 15 versículo 8, Hechos 15:8: Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dice aquí en este versículo que Dios conoce los corazones. En el Salmo 139:2 dice: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Saben? Los pensamientos no los conoce, ni siquiera tu esposa conoce todos tus pensamientos. Quizá le platicas alguna parte de ti, pero tu esposa no sabe todos tus pensamientos. Ni tú sabes todos los pensamientos de tu esposa. Pero Dios dice que Él, delante de Él todas las cosas están desnudas. A los ojos de Dios todo está abierto, todo es conocido, aún la profundidad de los pensamientos, los secretos de los hombres son conocidos por Dios. Hay gente que tiene secretos, y hay gente que muere y se lleva secretos a la tumba, pero la Biblia dice que un día Dios va a revelar esos secretos, porque Dios conoce los secretos de los hombres. Delante de Dios no se puede ocultar ningún pecado, porque Él saca a la luz el pecado del hombre. Cuando el hombre no confiesa su pecado, Dios lo conoce perfectamente, y a Dios no lo podemos engañar, porque Él es un Dios omnisciente. Mateo 10:30 dice, Mateo 10:30: Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Él conoce cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Dice que Él conoce cuántos cabellos tienes. Mateo 6:8 dice: No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas
necesidades. Antes que tú ores, antes que tú le pidas a Dios, Él ya conoce tu necesidad y sabes, mi hermano, Él ya tiene la solución. Cuando tú le estás empezando a pedir, Dios ya tiene la solución a tu problema porque Él conoce tus necesidades. Hay veces que nuestro cónyuge no nos entiende, la familia no nos entiende, hay veces que nadie te entiende, pero Dios te entiende porque Él es un Dios omnisciente. Él también conoce el futuro. Es omnisciente. Isaías 46, 9 y 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Dios lo anuncia desde el principio. Él ya lo sabe y por eso lo anuncia. Jesús dijo en cierta ocasión que antes que viniera su venida, dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, y habrá pestes y terremotos y hambres en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Dios lo anunció y se está cumpliendo porque Él conoce todas las cosas. Él tiene toda la sabiduría, posee toda la sabiduría que existe y puede existir. Salmo 104, 24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. A veces que nosotros oramos y le decimos: Señor, quiero que me contestes así y así y así. Hasta le damos una lista a Dios de cómo queremos que Él nos conteste. Y a veces lo que nosotros pedimos mal y nos salen mal las cosas. Por eso dice la Escritura que cuando oremos debemos de pedir, ¿cómo, hermanos? Conforme a su voluntad. Porque Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que nos conviene. En base a ese conocimiento, Él puede, hermanos, saber mejor que nosotros. Así que mejor espere la voluntad de Dios. Eso, el número uno, ya vimos la omnipresencia de Dios, que Él está presente en todo lugar. Número dos, la omnisciencia, que Él conoce todo perfectamente. Y número tres, que es el último atributo que hoy vamos a ver, la omnipotencia. Vamos a ver acerca de la omnipotencia de Dios. Por omnipotencia entendemos que Dios tiene poder para hacer todas las cosas que requieren de poder. Todo lo que Dios quiere hacer, Dios lo puede hacer. Amén. Porque Él tiene poder para hacerlo. Dios creó todas las cosas de la nada. Él formó todo de la nada porque Él tiene poder para hacerlo. Dice la Biblia en Génesis 1, del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No existía, pero Dios hizo los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Amén. Solamente, ¿qué le bastó hacer Dios? Solamente decirlo, solamente ordenarlo con su palabra. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y así Dios fue creando sucesivamente todas las cosas por su omnipotencia. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Dios tuvo el poder y tiene el poder para crear. ¿Cuántas veces el hombre trata de igualar a Dios? Y el hombre, porque ahora inventó la clonación, dice: somos muy sabios. Pero los clones salen mal. Los clones
mueren pronto, salen defectuosos. Un clon no puede sobrevivir como digamos, si es una oveja que está clonada, envejece pronto, sale deficiente y muere, porque es un clon. El hombre trata de imitar a Dios, el hombre jamás podrá igualar el poder de Dios. Solamente Dios hace las cosas perfectas. Amén. Tiene poder para criarnos. Isaías 44:24 dice: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Dice que Dios nos crió desde el vientre. Darwin decía que nosotros éramos producto de la evolución, que el mono fue evolucionando hasta llegar a ser el Homo sapiens. Pero amados hermanos, nosotros ni nuestros antepasados jamás han sido monos. No, la Biblia dice que nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, traemos la imagen de Dios, por eso pensamos, por eso tenemos voluntad, por eso tenemos sentimientos, por eso tenemos intelecto, porque fuimos creados por Dios, por un Dios poderoso y grande, omnipotente. Así también Dios pudo hacer la luz en las tinieblas, así también puede cambiar tu vida. Escucha lo que dice 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Miren, Dios tiene tanto poder que cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, lo primero que Dios hizo, dice, y dijo Dios, sea la luz. Y aquella luz iluminó el universo. Bendito sea el Señor. Amén. La tierra estaba desordenada y vacía, y dice que Dios ordenó la tierra, separó la tierra de las aguas y comenzó a ordenar todas las cosas. Si Dios pudo ordenar el universo tan vasto que ahora en el cual vivimos, si Dios pudo hacer en medio de las tinieblas, pudo crear la luz, ¿cómo no podrá ordenar tu vida? ¿Cómo no podrá hacer que en tu corazón resplandezca la luz del Evangelio? Si Dios sostiene el universo, la tierra no hermano, no se sale de su eje. La luna, los planetas no se salen de su eje, porque Dios les ha puesto leyes con la palabra de su poder. ¿No podrá también a ti sostenerte? ¿No podrá a ti también guardarte sin caída y sostenerte para que no te salgas del eje de Jesucristo, del eje de la vida cristiana? Él lo puede hacer, porque Él tiene poder. Él puede cambiar al drogadicto, Él puede cambiar al borracho, Él puede hacer al estéril que se goce en ser madre de hijos. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar y los hace sentar con los príncipes de su pueblo. Él tiene poder para hacerlo. Él puede sanar la enfermedad que tengas, porque Dios tiene omnipotencia, tiene todo poder, tiene poder para salvar. Efesios capítulo 1 versículo 11. Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, que Dios nos predestinó para esta salvación según su santa voluntad. Él tiene poder para salvar, para convencer al pecador, para hacerlo nacer de nuevo, para cambiar esos malos hábitos, para quitar el pecado con la sangre preciosa de Cristo y hacer a la persona una nueva criatura. Él tiene poder para hacerlo. Él puede resucitar a los muertos. Él puede darnos vida eterna. Romanos 4:17.
Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande. Y Abraham, cuando Dios le dijo estas palabras, no tenía hijos, su esposa era estéril. Ciertamente la promesa la dio cuando él tenía 75 años de edad, y él vivió con esa promesa. Cuando él estaba por cumplir los 100 años de vida y Sara 90 años, entonces Dios, hermano, le dijo a Abraham, tu mujer va a concebir un hijo de tu mujer, vas a tener un hijo de tu mujer, de Sara. Y dice la escritura que entonces Sara se comenzó a reír porque estaba escuchando lo que estaba diciendo el ángel de Jehová. Y cuando ella se rió, entonces el ángel de Jehová le dijo a Sara, Sara, ¿por qué te has reído? ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Y Sara tuvo mucho miedo y dijo, no me reí, Señor. Y él le dijo, sí te has reído, pero ten por cierto que de aquí a un año tú vas a concebir un hijo de Abraham. Y hermanos, la escritura dice que Dios le permitió a Abraham a la edad de 100 años y a Sara, siendo de 90 años, concebir a su hijo, siendo que ella era estéril, era una mujer estéril y una anciana ya de 90 años. A esa edad Dios le concedió tener a su hijo Isaac. Y de ahí, hermanos, vino la descendencia de Abraham, y Dios hizo una nación grande, porque ese es el Dios omnipotente que puede darle, hermanos, vida a los muertos. Y cuando Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, y Abraham, hermanos, dice que iba a ofrecer a su hijo en sacrificio, porque Abraham dice en Hebreos 11 que él decía dentro de sí, si yo sacrifico a mi hijo, Dios puede resucitarlo otra vez. Y él lo iba a sacrificar. Y cuando Abraham tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo Isaac, le dijo el ángel de Jehová, detente, porque ahora conozco que temes a Jehová. Y hermanos, dice que Dios se proveyó de un carnero para que no mataran a su hijo. Bendito sea el Señor. Dios puede hacer grandes cosas, Él puede resucitar. No hay imposibles para Dios. Si tú tienes un problema, si tú tienes una necesidad, clama a Dios y Él tiene poder para ayudarte, Él tiene poder para salvarte. Si estás enfermo, Él te puede sanar porque Él es omnipotente. Mateo 19:26. Con este versículo terminamos. Mateo 19:26 dice, y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Cuántas veces el hombre dice, yo no puedo cambiar? Ya estuve en Alcohólicos Anónimos, ya me encerraron y no pude cambiar. ¿Cuántas veces una persona drogadicta, alcohólica, comienza a escuchar la palabra de Dios y la gente dice, no, ¿qué va a cambiar fulano? Aunque vaya con los aleluyas, él no va a cambiar, ya así se va a morir. Y la gente, hermanos, piensa que todas las personas piensan que son una lacra, que no pueden cambiar. Pero el hombre no puede cambiar al hombre. Pero hay un Dios todopoderoso que sí lo puede hacer, que puede cambiar al drogadicto, que puede cambiar al alcohólico. Para Dios no hay nada imposible, porque Él es un Dios omnipotente, todopoderoso. Bendito sea el Señor. Y ese es el Dios al cual nosotros servimos. Es el Dios, hermanos, que nos cambió. Es el Dios que nos conoce. Un Dios, dijimos, que es un Dios eterno, el atributo de la eternidad. Es un Dios que tiene inmensidad, que no tiene límites, que no tiene medidas, que lo llena todo con su presencia. Vimos también los atributos relativos a la creación, que es omnipresente, que está en todo lugar, con toda su esencia, con todo su poder, que es omnisciente, que todo lo sabe, el presente, el pasado, el futuro, conoce todas las cosas, conoce los pensamientos, y que también es omnipotente, que tiene poder
para hacer todas las cosas según su santa voluntad. Amén. Y ahora, amado hermano, vamos a hacer una oración. Ese es el Dios al cual nosotros predicamos y servimos. Pero si tú todavía no le conoces, Él está a tu lado y Él quiere salvarte y Él quiere ayudarte. Si tú tienes un problema, si tú no has podido cambiar de vida, clama a ese Dios vivo. No al Cristo que está crucificado, no al Cristo de madera, no al Cristo de metal. Ese no te va a poder ayudar. Clama al Cristo vivo, aquel que dijo: yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Ese es el que nos cambió y Él es el que nos salvó. Y también te puede salvar a ti si en esta hora clamas a Él. Dios te bendiga. Vamos a orar en esta hora, dando gracias por la palabra de Dios. Si tú tienes algún problema, alguna necesidad, clama a Él. Bendito sea su nombre.